yo quisiera que abran la palabra de Dios en el libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 34, del verso 7 al verso 11. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. ¿Lo tiene, iglesia? Dice así su palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Qué dice su palabra? Pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ¿qué? De ningún bien. Ahora mire lo que dice el salmista. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová, ¿qué va a hacer? Nos va a enseñar. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la palabra de Dios, hermano? Amén. En esta mañana yo quisiera compartirle bajo el tema los beneficios de andar en el temor de Jehová. ¿Sabía usted, hermano, que hay beneficios andar en ese temor? Pero a veces nosotros pasamos por alto el temor a Jehová. Pero como iglesia en esta mañana yo quisiera compartir algunos beneficios. Pero antes de, encontré una perspectiva un poco más profunda de lo que es temer a Jehová. Porque generalmente nosotros cuando hablamos del temor a Dios o el temor a Jehová, nos referimos a lo que dice Proverbio. Y decimos, bueno, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nos quedamos con eso tan limitado a veces en nuestra vida. Pero cuando entendemos desde la perspectiva bíblica, en realidad, ¿quién es Dios? Y asumimos, hermano, que el temer a Dios conlleva a tener prácticas en la vida santa, pero no solamente eso, sino considerar al Dios que tememos es algo muy interesante. Y mire, acá encontré esto que quisiera compartirlo en esta mañana antes de entrar al primer punto. Dice, temer a Dios significa tener una reverencia profunda ante el Creador, reverencia profunda. Pero no solamente eso, dice también una solemnidad genuina ante aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solemnidad. Pero también dice que es la santa precaución que surge en el corazón de alguien o de la iglesia misma al darse cuenta de la grandeza y la majestad de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cómo cambia, hermano, la perspectiva de tener ese temor superficial a que usted pueda entender, hermano, que es una reverencia profunda, que hay una solemnidad genuina? Y no solamente eso, hermano, tener esa santa precaución de temer a nuestro Dios. Es maravilloso, amén, iglesia. Ahora, dicho esto, yo quisiera que usted considere lo siguiente. ¿Hay beneficio andar, caminar bajo ese temor, hermano? Claro que hay beneficio. Y como iglesia nosotros tenemos que estar claro que el fin, el propósito de Dios es beneficiar a su pueblo, es beneficiar a su iglesia. Más que usted tenga un temor de la ira de Dios y entender, hermano, que el temor en esta mañana a Dios debería cobrar un significado de reverencia, de solemnidad genuina y de santificación también. Usted debe de entender que el fin de Dios es bendecir, ayudar, dirigir, guiar y sobre todas las cosas proteger al pueblo de Él mismo. Y entonces, como punto número 1, quisiera decirles en esta mañana que uno de esos beneficios
es la protección y la defensa ante los adversarios y sus acechanzas. Como iglesia, nosotros partimos, hermano, de que la Biblia nos dice que nosotros tenemos un adversario. Y ese adversario, hermano, no juega ni con usted, ni con su familia, ni con sus hijos. Y ese adversario tiene poder también. Tiene poder para destruir. Jesús mismo dijo y nos abrió, hermano, la mente, porque a veces uno dice, sí, ahí está el diablo. Ahí está el diablo. Ahí está, ya sabemos que quiere hacernos daño. Pero cuando Jesús habla en el Evangelio acerca de quién es el enemigo, entonces Él dice que posee cierta característica. Y la característica, o sea, el objetivo de Él es muy, hermano, brutal contra la iglesia, contra usted mismo, contra su vida. ¿Y qué dijo Jesús? ¿A qué vino el enemigo? ¿A qué vino? Vino, dice, a matar, a robar y a destruir. O sea, que es un enemigo, hermano, que usted puede decir, ahí está, no hay que ponerle importancia. Usted sabe qué cosa es que le roben, que lo destruyan y que lo maten. Póngase a pensar en un momento en eso. Ahora, hay cosas que usted puede mirarlas literalmente. Si viene un ladrón, usted dice, uy, ahí viene el ladrón, me voy a correr. A veces no nos da tiempo y se llevan el mandado. Pero desde la perspectiva bíblica, el diablo puede engañarnos. Puede, hermano, llevarnos a una muerte espiritual. Y la tragedia más grande del creyente es morir sin Cristo, hermano. Es morir sin esa salvación. Y no solamente usted, la salvación de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Pero Jesús nos dice que este adversario es un adversario que usted tiene que ponerle atención. Porque si usted no se da cuenta, si no está cubierto, si no está protegido bajo la defensa que Dios ha puesto sobre su vida, entonces usted puede caer en ese lazo del adversario y puede robar, puede matar hasta el punto de destruir completamente lo que Dios quería hacer en su vida. Dios tiene un propósito para la iglesia, el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito específico para cada una de nosotros, hermano, para cada una de su familia. Pero recuerde esto, que hay un adversario que quiere robar ese propósito, que quiere destruirlo. Y no solamente no se quiere quedar conforme con eso, quiere matarnos. También encontramos, hermanos, que el apóstol Pedro nos dice en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 8, que debemos de estar sobrios, o sea, atentos, abiertos nuestros ojos. Y Pedro menciona también y dice, porque nuestro adversario, o sea, que la iglesia en general tiene un adversario. ¿Y quién dice el apóstol Pedro? El diablo anda como león rugiente buscando a quién, a devorar. O sea que el apóstol Pedro también le da otra característica y otro fin. Que dice que es como un león rugiente y ¿qué va a hacer? Lo va a devorar. Cuando consideramos, hermanos, estas situaciones en la vida del creyente que son muy latentes a diario, entonces nosotros debemos de entender y considerar que estar bajo ese beneficio de andar bajo el temor de Dios nos permite a nosotros, hermanos, que tengamos a un Dios que está todos los días bajo el cuidado de su iglesia y de nosotros mismos. El diablo ahí está acechando, ahí quiere robar, destruir, matar. Pero hay un Dios que pensó en eso, hermano, y se anticipó a eso. Y en el Salmo primero dice, los que temen a Jehová, ¿qué va a pasar, hermano? Vamos a tener el beneficio de tener al ángel de Jehová a nuestro alrededor y nos va a guardar y nos va a librar de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Pero en los evangelios encontramos que Dios extiende ese beneficio y ya no es el ángel, ahora es Cristo mismo que cuida, que protege y que guía a su iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor?
Entonces, beneficio número 1, nos da la protección y la defensa ante el adversario y su acechanza. Usted en esta mañana tiene que considerar lo siguiente, de que debe de vivir seguro de que Dios es quien lo protege y lo defiende. ¿Está acá, iglesia? Usted lleva una ventaja, hermano. Tiene a un Dios que lo protege y que lo defiende. ¿Qué pasa entonces, hermano, cuando nosotros queremos defendernos? ¿Qué pasa cuando usted se quiere defender? Y usted dice, conmigo nadie se mete, con mi familia nadie se mete, yo me voy a defender, dice usted. ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo nos defendemos? Salimos del temor de Dios y entonces usted entra a las acechanzas del enemigo. Entonces usted le dice al ángel de Jehová, espérate, hacete un ladito, yo puedo. Y se remanga las manos. Y usted va con su fuerza. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? No es con fuerza, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Jehová. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora le pregunto en esta mañana, hermano. ¿Usted quiere ser el encargado de la protección, de la defensa y la seguridad de su vida, de su familia y de todo lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿O usted quiere tener seguridad de que hay un Dios que lo va a proteger y lo va a defender siempre? Considere eso entonces, hermano. Como segundo punto, es que nos permite llevar vidas de obediencia. Otro beneficio es que si usted camina bajo el temor de Dios, entonces usted va a llevar una vida de obediencia. Y acá, hermano, hay una regla sine qua non. Sin temor a Dios no hay obediencia. No hay obediencia. Usted podrá decir, yo le temo a Dios, pero sus acciones lo van a conllevar, hermano, a que aunque usted diga que le teme a Dios, usted no va a obedecer a Dios, porque usted no está caminando en el temor de Dios. Y la Biblia nos enseña de hombres en realidad que no lo dijeron, sino que lo vivieron y lo practicaron consistentemente. Y Dios resaltó esa obediencia. Uno de ellos fue el patriarca Abraham. Y vamos a leer Génesis capítulo 22. Verso 11 y 12. Dice su palabra así. Génesis 22, verso 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¿a quién, iglesia? A Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? ¿Qué dice, iglesia? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Se da cuenta? El patriarca Abraham había desarrollado una relación tan personal con Dios que él caminaba bajo ese temor. Y ese temor lo llevó a él a una obediencia absoluta a Dios. Y una obediencia absoluta a Dios, hermano, está por encima de cualquier cosa en esta vida. No es como esa obediencia que a veces nosotros tenemos hacia los padres. Yo diría hasta cierto punto una obediencia permisiva. Pero ante Dios, cuando usted camina bajo el temor de Dios, usted entiende que ese mismo temor nos lleva, hermano, a obedecer a Dios. Y posiblemente en este momento usted no lleve o no tenga una obediencia absoluta a Dios. Pero ese caminar, esa relación que usted va teniendo con Dios día a día, le permite caminar en ese temor. Y un día usted llegará a unos niveles de obediencia, hermano, que donde usted va a decir solo a la palabra de Dios, a la ordenanza de Dios, sí y amén. Amén, iglesia.
Abraham, el patriarca, Dios le había cumplido la promesa de darle su hijo. A pesar de todas aquellas situaciones en las que él se encontraba, que parecía que era algo imposible humanamente, pero para Dios no. Dios cumple la promesa. Pero llega un momento en que Dios le dice, para probarlo, que le entregue a su hijo Isaac. Además de que este era algo figurado de lo que Dios iba a hacer en la redención. Pero no dudo, hermano, y usted no debe dudar, de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, puede llegar a esos niveles de tener obediencia absoluta a Dios. Y así lo hizo Abraham. Él tomó a su hijo, no dudó en hacerlo. Llegó al lugar donde Dios le dijo, iba a sacrificar a su hijo. En su corazón solo había una palabra, y esa palabra era obediencia a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? En nuestros corazones, hermanos, debemos de albergar esa palabra, porque obedecer a Dios, hermano, traerá conquista a nuestras vidas. Y hay un ministro de Dios que dijo, usted obedezca y deje las consecuencias en las manos de Dios. Porque todo lo que Dios nos mande a hacer y nosotros lo hagamos, aunque eso implique, hermano, que en la consecuencia humana es pérdida, Dios convertirá esa pérdida en ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Abraham no dudó, obedeció, iba a sacrificar a su hijo, porque caminaba en el temor de Dios. Pero recibió el beneficio, hermano, de poder mirar una vez más la intervención divina en que Dios le dijo que no le hiciera daño a su hijo, porque ahora conocía que verdaderamente él le temía a Dios. Y esa obediencia y esa fe fue contada por justicia hasta el día de hoy. ¿Usted está acá? Y mire cómo Dios premia a sus hijos. Le dice a Abraham, ya sé que temes a Dios. Qué maravilloso, hermano, que Dios nos dijera a nosotros, ya sé que temes a Dios. Pero también el apóstol Pablo lo hizo con uno de sus hijos llamado Filemón. Y en Filemón 1:21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Mire qué maravilloso. Acá en el Génesis encontramos a Dios mismo diciéndole a Abraham, ya sé que temes a Dios, que eres obediente. Pero ahora el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas a uno de sus pastores, a uno de sus hijos espirituales, y le dice, te he escrito confiando en tu obediencia. No hay nada mejor, hermano, que los líderes del Señor puedan confiar plenamente que sus discípulos, que sus hijos espirituales somos obedientes. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y mire este distintivo, esta insignia que le dice el apóstol Pablo a Filemón. Confiado en tu obediencia. Entonces aquí la confianza cobra una relevancia, hermano, espiritual. Porque nosotros hemos dicho, no se puede confiar en nadie. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y todavía nosotros decimos, sí, en nadie hay que confiar. Pero si Dios confía en usted y confía en mí, es de que somos obedientes. Y ahora el apóstol le dice a un discípulo, confío en tu obediencia. O sea que para confiar, hermano, tiene que haber un distintivo. Y ese distintivo, ¿sabe cuál es? La confianza en Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Lo segundo entonces, hermano, el segundo beneficio es que Dios nos permite y nos lleva a una obediencia absoluta. Lo tercero es que el temor a Dios nos hace ser personas creyentes más sabios. ¿Cuántos quieren sabiduría, hermano? Amén. No desde nuestra perspectiva,
Porque la persona que cree que es sabia en su propia opinión, viene a ser necia. Pero la persona que considera que la sabiduría viene de Dios, y no importa cuánto conocimiento intelectual usted y yo podamos adquirir, la sabiduría de Dios va a sobrepasar todo entendimiento humano, hermano. Lo que usted conoce de la vida, lo que yo conozco de la vida, lo que conocemos del Dios mismo, no es comparado, hermano, a la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre está limitada. Es más, la sabiduría del hombre entra en un proceso, hermano, de descomposición. Llega un tiempo en que el hombre, la edad avanza y entonces comienza a perder la facultad de poder entender algunas cosas, de poder recordar algunas cosas. Pierde la facultad de olvidar la experiencia que lo hizo sabio. Pero bendita la palabra de Dios, que usted y yo podemos olvidar, pero Dios nunca olvida, hermano. Y mientras usted esté en su palabra, usted podrá tener 80, 90, 100 años. Pero mire, se ha comprobado que el que lee la palabra de Dios nunca se olvida la palabra de Dios. Y entonces tenemos una sabiduría, hermano, que es maravillosa. Pero también nos hace sabios. ¿Sabe por qué? Porque nos convierte en personas prudentes. Wow, nos convierte en personas prudentes. Yo quisiera que dígale eso a la persona que está a su lado. Nos convierte en personas prudentes. Porque una cosa es que usted sea sabio, pero otra cosa es que usted sea prudente. ¿Y cuánta falta hace hoy en día, hermano, la prudencia? ¿Aló? ¿Está acá? Y Dios siempre enmarcó que era importante que el siervo, la sierva de Dios, la Biblia nos enseña que los creyentes debemos de ser prudentes, hermano. Usted y yo no debemos de ser una chachalaca, hermano. No debemos de ser un libro abierto. Tenemos que pedirle a Dios prudencia. Y me llama la atención que hay un gran líder en el ámbito político internacional que en su momento dijo: hay que tener valentía para saber cuándo levantarse y abrir la boca, pero también hay que tener valentía para saber cuándo sentarse y cerrar la boca. Y eso lo dijo un hombre. Ahora la Biblia nos dice y nos llama a la prudencia. Y la prudencia tiene que estar en nuestra vida en todo el sentido de la palabra. Y la única manera de adquirir prudencia es a través de la sabiduría de Dios. Pero esa la vamos a adquirir ¿cómo, hermano? ¿Cómo la vamos a adquirir? A través del temor, a través de caminar en el temor con Dios. Cuando Saúl, el rey, pasaba una situación, hermano, de inquietud, de incertidumbre, alguien le dijo: en la casa de Isaí hay un joven, es valiente, es forzado. Pero ¿sabe por qué lo mandaron a llamar? Una de las características de David era que era un hombre prudente. Le dice: es prudente. Y a Dios le gustan las personas prudentes. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede saber mucho de las personas, pero usted tiene que ser prudente, hermano. Tiene que ser prudente. Si a usted le confían algo, usted tenga, hermano, la prudencia de reservarlo, de cuidarlo. Porque se acercaron a usted confiadamente para compartir algo. Pensaron que en usted podía descansar en ese momento. Pero usted viene, hermano, y lo publica. Entonces no estamos siendo prudentes. El llamado a la prudencia es vivir una vida sabia, poder entender cuándo podemos abrir nuestra boca, cuándo no, cuándo decir sí, cuándo decir no, y tener una cautela donde nosotros podamos entender
que no vamos a actuar de acuerdo a nuestras emociones y sentimientos, sino de acuerdo de la prudencia que Dios ponga y deposite en nuestros corazones. ¿Usted está acá, iglesia? Y también el proverbista dice que el sabio, el entendido, el prudente ve el mal y se aparta. A veces nosotros, hermanos, nos encontramos en situaciones nada beneficiosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha avisado, hijo, hija, no tomes esa acción, no tomes esa decisión. Pero nosotros venimos y somos imprudentes y no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos en realidad lo que Dios nos está diciendo. Y cuando miramos, hermanos, estamos metidos en situaciones que no son favorables para nosotros, ni para nuestra familia, pero tampoco para la familia de la fe. Así que en esta mañana yo quisiera decirle a usted que considere, hermano, que es importante la prudencia. Y me detengo aquí un poco más, hermano, porque yo considero que en mi vida misma a veces hace falta mucha prudencia. ¿Cuántas veces usted o mi persona hemos considerado de que nosotros somos tal cual somos y todos nos deberían de entender porque así somos nosotros? Que nuestro punto de vista es el que debe de prevalecer y que si les gusta está bien y si no les gusta está mal. Eso no debería de ser así, hermano. La prudencia nos lleva a considerar muchas cosas en la vida y es una bendición que usted camine bajo sabiduría, porque la prudencia nos ayudará a evitar muchos problemas hoy y mañana. ¿Está entendiendo el mensaje? ¿Te puede decir conmigo, alabado sea el Señor? Esa es una expresión de su hermano. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como punto número 4, el caminar con Dios también nos da el beneficio de perfeccionar su santidad en nuestras vidas. Si no hay temor, no hay santidad, iglesia. Dígale a la persona que está a su lado, si no hay temor, no hay santidad. ¿Cuándo empezamos a perder la santidad? Cuando empezamos a perder el temor a Dios. Ahora vea lo que dice 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice así su palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué cosa dice, iglesia? ¿Qué tipo de contaminación? De toda contaminación de carne y de qué? Y de espíritu. Pero mire qué dice, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? De Dios. ¿Dónde se perfecciona nuestra santidad? En el temor de Dios. Entonces, si usted no camina con Dios, si usted no camina bajo ese temor, usted no va a perfeccionar su santidad. Y la santidad, hermano, no es como un traje que usted se lo pone nuevo y bueno, y lo mandó a lavar y a guardar. Dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. O sea que la vida de santidad es un proceso. Es un proceso. Por eso usted y yo debemos de considerar de que nosotros no somos santos completamente de tal manera de que no nos contaminamos. No, hermano, usted se contamina todos los días. Se contamina. Por eso usted necesita la sangre de Cristo a diario en su vida para que nos limpie, para que nos purifique, para que nos santifique. Y Jesús hizo una oración interesante.
El Evangelio de San Juan dice que Jesús hizo una oración y pidió por sus discípulos. Y le dijo a Dios: Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, porque nosotros estamos en este mundo. Pero sí te pido algo: guárdalos de este mundo. ¿Por qué? Porque solamente si Cristo Jesús y Dios el Padre guardan nuestra vida, usted y yo vamos a vivir en santidad, iglesia. Pero esa santidad proviene de Él. No es una práctica, hermano, que usted vino a la iglesia hoy y salió y es una inminencia. Es un santo, es una santa. No es una investidura física, sino que es una investidura divina que viene de parte de Dios. Y eso se perfecciona solamente en el temor de Dios. Pero mire qué interesante. Dice que nos tenemos que limpiar de toda contaminación de carne. ¿Cuánta contaminación, hermano? Amén. ¿Cuánta contaminación de carne a veces andamos cargando? Y no solamente eso, dice: límpianos también, que nos va a limpiar de toda contaminación de espíritu. Y eso es lo maravilloso de Dios, de su palabra y nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una limpieza interna, una limpieza externa, y yo le he llamado a esto una limpieza profunda, hermano. El único que nos puede limpiar, hermano, de toda nuestra maldad, de toda nuestra iniquidad, es Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre, pero también a través de su palabra. Así que, como punto número 4, cuando caminamos en el temor de Dios, tenemos el beneficio de que Él nos va a llevar a una vida de santidad. Pero no solamente eso, va a perfeccionar la santidad en nuestra vida a través del temor de Dios. Concluyo diciéndole lo siguiente, iglesia. Recuerda, iglesia santa del Señor, nada falta a los que temen a Dios. Pero usted y yo tenemos que caminar bajo ese temor. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes está